Y por sus fallos los conoceréis, reza un viejo adagio, y parece que los magistrados de la Corte están haciendo buen uso de ese refrán. En las postrimerías de la dictadura militar, los ciudadanos panameños en materia política solamente anhelaban tres objetivos muy claros: que en Panamá imperara la democracia, la justicia y la libertad, que tanto le costó al pueblo. En materia de democracia y de libertad, Panamá puede jactarse que goza de estas garantías constitucionales luego que se dio en nuestro país la invasión militar estadounidense, para algunos innecesaria, que derrocó al régimen dictatorial de Manuel Antonio Noriega. Igualmente, la libertad que tanto aspirábamos los panameños llegó para quedarse, mediante el respeto mutuo que debe existir entre todos los sectores de la sociedad para fortalecer y consolidar la democracia. No obstante, hay una seria duda en materia de justicia. Esta deuda que han tenido todos los gobiernos a través de los 25 últimos años de democracia no se ha podido cristalizar. Mediante el sistema presidencialista que rige en el país, los distintos jefes del Ejecutivo que han tenido en sus manos la oportunidad de reivindicarse, lo que más los caracterizó y caracteriza actualmente es el ansia de poder, de manipular, de controlar los tres órganos del Estado. No hay ninguna excepción. Todos han pretendido controlar el poder en toda la extensión de la palabra. Por muchos años, representantes de la llamada sociedad civil vienen reclamando su interés por el cambio del sistema de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hasta ahora ha caído en un saco roto. Pero el órgano judicial, con el devenir de los últimos 20 años, está demostrando una decadencia irreversible, no solo en la calidad de justicia, sino de aplicar una certera y real justicia en todos los niveles, desde los magistrados de las distintas salas que lo componen, como en el resto de los circuitos judiciales. Sin embargo, la actuación de los actuales magistrados de la Corte en acontecimientos sensibles, extemporáneos y de dudosas interpretaciones a la ley y a la Constitución ha creado una incertidumbre en solo pensar en qué manos está más de 4 millones de habitantes de caer en el sistema judicial. Cuando cambió el gobierno de Ricardo Martinelli para darle paso a Juan Carlos Varela, también parece haber cambiado el rumbo de la Corte Suprema de Justicia. Y ejemplos hay por doquier de este órgano del Estado que mantiene una baja calificación de la ciudadanía por el abrupto de sus fallos. Veamos algunos de estos ejemplos. En el anterior gobierno se creó la Autoridad Nacional de Ingresos, se aprobó la ley y pese a existir una denuncia interpuesta en la Corte, no fue sino después que entró el gobierno de Varela que la Corte lo declaró inconstitucional. El Partido Cambio Democrático postuló a la ex primera dama Marta de Martinelli como vicepresidente de la nómina de José Domingo Arias y hasta ahora es que la Corte declaró inconstitucional la postulación. Esto trae una serie de suspicacia en el panameño al pensar que si ganaba Arias las elecciones, el Tribunal Electoral en conjunto con la Corte buscarían repetir los comicios. Otro ejemplo, el caso de nepotismo del magistrado Erasmo Pinilla del Tribunal Electoral, en la que, pese a haber confesado que por amor nombró a su parentela en esta corporación electoral, la Corte no la consideró como una medida de castigo. El fundador del diario La Prensa, Roberto Eisman, presentó, antes del año 2014, más de una docena de recursos ante la denuncia de evasión de impuestos por más de $3 millones que le aplicó la Dirección Nacional de Ingresos, y todos fueron rechazados por la Corte. Sin embargo, en el gobierno de Varela otro gallo canta y cambió su postura. Lo más aberrante es que para nadie es un secreto del manejo de fondos de más de $403 millones que controlaron los diputados de la Asamblea. Y qué casualidad que ahora que varios disidentes del PRD y de Cambio Democrático votaron a favor del candidato de gobierno para presidir la Asamblea, es que la Corte decide archivar los casos de los 34 diputados. Esto ni hablar de la admisión por parte de la Corte de una denuncia contra el exmandatario por los indultos otorgados en su gobierno. La Corte hoy día cuestiona hasta los derechos y las facultades que le da la Constitución a un mandatario. Es triste el papel de servil que pareciera están ejerciendo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a juicio de una gran mayoría del pueblo panameño. Por estas y otras razones es que parte de la sociedad siente vergüenza de quienes administran justicia en Panamá,
hay una deuda que pareciera aún difícil de lograr, al menos todavía.